Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Sábado de Pascua. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos en oración, Salmo responsorial, capítulo 117 versículos 1 y 14 al 21. Repitan con nosotros. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor es mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículos 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que en este sábado de Pascua podamos encontrar renovación y esperanza en la victoria de Jesucristo sobre la muerte, y que su amor y gracia nos guíen en nuestro camino hacia la plenitud de vida en Él. Amén. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, la primera lectura del día de hoy es un ejemplo poderoso de valentía, determinación y fidelidad a la fe en Jesucristo. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso frente a la adversidad y la oposición. En aquellos días, los líderes religiosos de Jerusalén se vieron confrontados por el impacto de la predicación de Pedro y Juan. Aunque reconocían su falta de instrucción formal, quedaron asombrados por la seguridad y el coraje con el que proclamaban el Evangelio. La sanidad milagrosa del hombre paralítico, un hecho innegable y conocido por toda la ciudad, respaldaba su testimonio y añadía credibilidad a su mensaje. Sin embargo, los líderes del Sanedrín se sintieron amenazados por la influencia creciente de los seguidores de Jesús y buscaron restringir su actividad.
con amenazas y prohibiciones, intentaron silenciar la predicación de Pedro y Juan, temerosos de que su enseñanza provocara un mayor seguimiento del Mesías crucificado. La respuesta de los apóstoles es reveladora. Ante la orden de callar, ellos afirmaron con firmeza su compromiso con Dios y su deber de compartir lo que habían visto y oído. Pedro y Juan no vacilaron en desafiar la autoridad humana cuando ésta contradecía los mandatos divinos. Su lealtad era hacia Dios y su verdad, no hacia las amenazas de los hombres. Esta narrativa nos invita a examinar nuestra propia disposición a defender nuestra fe y nuestros valores, incluso cuando enfrentamos oposición. A menudo, el mundo nos exige conformarnos con sus normas y renunciar a nuestras convicciones para evitar conflictos o persecuciones. Sin embargo, la historia de Pedro y Juan nos recuerda que la fidelidad a Dios y a su palabra debe ser nuestra prioridad, incluso si eso significa enfrentar la hostilidad y el rechazo. En un mundo cada vez más secularizado y pluralista, los cristianos enfrentan desafíos similares a los que confrontaron los primeros seguidores de Jesús. La presión para conformarse a las normas y valores del mundo puede ser abrumadora, y la tentación de callar nuestra fe puede ser fuerte. Sin embargo, la historia de Pedro y Juan nos inspira a permanecer firmes en nuestra identidad como discípulos de Cristo, sin importar las consecuencias. Además, este pasaje nos recuerda la importancia del testimonio vivo en nuestra vida cristiana. Pedro y Juan no solo proclamaron el Evangelio con palabras, sino que respaldaron su mensaje con acciones poderosas, como la sanación del hombre paralítico. Del mismo modo, nosotros estamos llamados a ser testigos auténticos del amor y el poder de Dios en nuestras vidas, mostrando su gracia y su verdad a través de nuestras acciones y actitudes diarias. Asimismo, la historia de Pedro y Juan nos desafía a perseverar en la fe incluso en medio de la adversidad. Aunque enfrentaron amenazas y oposición, no se desanimaron ni se amedrentaron. En cambio, continuaron proclamando el Evangelio con valentía y confianza en el poder de Dios para sostenerlos. En última instancia, este pasaje nos llama a examinar nuestra propia relación con Dios y a considerar si estamos dispuestos a mantenernos fieles a Él en todas las circunstancias. Estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, incluso cuando eso signifique enfrentar la persecución o el rechazo. Estamos dispuestos a ser testigos valientes de su amor y verdad, incluso cuando el mundo nos desafía. Que la historia de Pedro y Juan nos inspire a vivir con valentía y convicción, comprometidos con la causa del Evangelio y dispuestos a enfrentar cualquier adversidad por amor a Cristo. Que podamos seguir su ejemplo, confiando en el poder de Dios para sostenernos y fortalecernos mientras llevamos su luz al mundo que nos rodea. El Evangelio de hoy es uno de los episodios más significativos y poderosos del cristianismo. En este pasaje, vemos cómo Jesús se aparece primero a María Magdalena, luego a 2 discípulos en el camino a una aldea, y finalmente a los 11, confrontando su incredulidad y enviándolos a predicar el Evangelio en todo el mundo. La primera aparición de Jesús a María Magdalena es profundamente conmovedora. Como una de las seguidoras más cercanas de Jesús, ella experimenta una transformación radical al ser liberada de 7 demonios por él. Su encuentro con el Cristo resucitado la llena de alegría y asombro, y su inmediato deseo de compartir las buenas nuevas con los discípulos refleja su profundo amor y devoción por su Maestro. Sin embargo, la reacción de los discípulos ante el testimonio de María Magdalena es decepcionante. A pesar de su sincero relato de haber visto a Jesús vivo, los discípulos, sumidos en la tristeza y la incredulidad, rechazan su testimonio. Esta falta de fe revela la profundidad de su aflicción y su incapacidad inicial para comprender la realidad de la resurrección. La segunda aparición de Jesús a 2 discípulos en el camino a una aldea también destaca la lucha de los seguidores de Jesús por aceptar su resurrección. A pesar de caminar y conversar con el mismo Cristo resucitado, los discípulos no lo reconocen de inmediato. Solo cuando Jesús parte el pan en la cena, un gesto que recuerda la última cena con sus discípulos, se abren sus ojos y comprenden quién está ante ellos. Esta revelación subraya la importancia del encuentro personal con Jesús y la necesidad de abrir nuestros corazones y mentes para reconocer su presencia en nuestras vidas. La tercera aparición de Jesús a los 11 es un momento crucial en el que confronta la incredulidad y la dureza de corazón de sus discípulos. A pesar de haber recibido múltiples testimonios de su resurrección, los 11 siguen siendo incrédulos y necesitan un encuentro directo con Jesús para fortalecer su fe. Jesús les encomienda entonces la misión de predicar el Evangelio a toda la creación, instándolos a llevar el mensaje de salvación a todas partes.
Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la resurrección de Jesús. ¿Somos como María Magdalena, llenos de alegría y ansiosos por compartir las buenas nuevas con los demás? ¿O somos como los discípulos, luchando con la duda y la incredulidad incluso cuando se nos presenta evidencia de la resurrección? La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe cristiana y nos llama a vivir con esperanza y confianza en su poder redentor. Nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento, hay esperanza y vida en Cristo. Que podamos abrir nuestros corazones y mentes para recibir su gracia transformadora y llevar su luz al mundo que nos rodea. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Los invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les pedimos compartir este video con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.